Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Nuevamente me es un placer saludarles en su programa Lecciones para Vivir. Gracias por acompañarnos en estos comentarios. Hoy tenemos una lección bastante relevante. Samuel, dinos el título y el propósito, por favor. Por supuesto, Bed. El título de la lección es ¿Cómo tratar con las peleas? Y el propósito es entender que lo importante no es lo que tenemos, sino quiénes somos, y reconocer que son más importantes las relaciones pacíficas que toda la riqueza del mundo. Bienvenidos, hermanos, a este estudio. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Oremos, hermanos, para que Dios nos ayude en el estudio de esta lección. Gracias te damos, oh Dios, y esperemos que estés con nosotros al estudiar tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Se dice que cuando los ingleses peleaban contra los franceses en Canadá en la década de 1750, se le pidió al almirante Phipps, comandante de la flota inglesa, que anclara fuera de Quebec. Se le dio la orden de que esperara la llegada de las fuerzas inglesas por tierra y que les ayudara cuando atacaran la ciudad. El almirante Phipps llegó con bastante tiempo de anticipación y se dispuso a esperar. Mientras esperaba, se fastidió con tantas estatuas de santos que adornaban las torres de la catedral y ordenó a sus hombres que dispararan a las estatuas de los santos con los cañones de los barcos. No se sabe cuántas veces dispararon, ni a cuántas estatuas de santos destruyeron. Lo cierto es que cuando llegaron las fuerzas por tierra y se dio la señal de ataque, el almirante no sirvió de nada, pues había gastado todas sus balas disparando a los santos. Para muchas personas parecieron un pasatiempo divertido estar disparando a los santos, pero Dios desea que nos apoyemos unos a otros y no que nos destruyamos unos a otros. Samuel, el versículo de memoria nos indica que es mejor vivir pobre y en paz que tener mucho y vivir entre contiendas. ¿A qué se refiere esto? Sí, Obed. Veamos cómo lo dice en Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Aparentemente esto se refiere a un hogar, ¿no es cierto? ¿Cuántos matrimonios hay en nuestra sociedad que viven peleando? Por mucho tiempo, las estadísticas han dicho que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio, incluyendo los matrimonios cristianos. Algunos como yo se han chasqueado al pensar que no había diferencia entre los matrimonios cristianos, pero me alegra que las investigaciones recientes desafían esta idea. La investigadora Feldhahn, graduada de Harvard, hizo un estudio de 8 años y concluyó que el dato de 50% ha sido un mito y que solo un poco más del 30% de matrimonios se divorcian, y entre los cristianos es más o menos el 20%. Esto no quiere decir que no hay problemas. Sí hay problemas, y una de las razones es porque no sabemos cómo lidiar con nuestras emociones. Pero según el comentario bíblico adventista, tomo 3, página 1021, en la traducción de la palabra provisiones, se emplea la voz que comúnmente se traduce sacrificios. Se entiende que son los sacrificios de paz en los cuales se entregaba parte al sacerdote, mientras que el resto lo comía el oferente junto con su familia y sus amigos. Así que aquí podemos ver un doble significado. En el hogar y en la iglesia es mejor vivir con poco pero en paz, y no con abundancia pero entre contiendas. Fíjate, Obed, en un número de la revista National Geographic venía una fotografía de los restos fosilizados de 2 tigres dientes de sable trabados en combate. Decía el artículo: uno había mordido profundamente en el hueso de la pata del otro, lo cual atrapó a ambos en un mismo destino, en un mismo destino, perdón.
La causa de la muerte de ambos felinos es tan clara como la razón de la extinción de su especie. Cuando los cristianos se pelean entre sí, todos pierden, como lo dijo Pablo en Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Obed, esta lección nos muestra cómo tratar con las peleas. Correcto. Gracias, Samuel. El pastor Howard fue a comer con el pastor Day, un pastor muy destacado a quien admiraba mucho. Entrados en la plática, el pastor Day comenzó a hablar mal de los demás pastores en el equipo de su iglesia. Si el pastor Howard mencionaba a algún pastor a quien admiraba, el pastor Day también lo denigraba. Comenzaba que el pas- Comentaba que el pastor fulano no era tan espiritual como él, que los hijos del pastor Mengano eran incontrolables, que el libro de otro pastor no estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Y así siguió hablando de otros, mientras que el pastor Howard escuchaba enmudecido y sin apetito. Y conste que era bastante difícil que el pastor Howard se quedara sin hablar y sin comer. Lo que más le molestaba no era tanto lo que decía, sino cómo lo decía. Se suponía que estos eran pastores amigos suyos. Además, hacía unos días que había predicado una serie de sermones sobre la crítica bastante admirables, pero ahora estaba destruyendo a otros para agradarse a sí mismo. Dice Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Esta sección se titula El pecado y los amigos. Samuel, la amistad de toda una vida puede destruirse en segundos por medio del chisme. ¿Cómo entonces debemos tratar a nuestros amigos que pecan? ¿Debemos solaparlos? Pues fíjate lo que dice Proverbios 17:9, Obed. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Pero cubrir la falta no quiere decir que debemos solapar el pecado. Jesús usó de misericordia, pero llamó al pecado por su verdadero nombre, pecado. No se trata de ignorar el pecado. Dice el comentario bíblico adventista, tomo 3, página 1021. Cubre la falta, es decir, no la pregona. Ducan aclara, en esta expresión la palabra hebrea para cubrir tiene la connotación específica de perdonar. El amor y no el chisme debe ser nuestra respuesta a la equivocación de una persona. Hermano, un verdadero amigo es aquel que dice callada pero firmemente, amigo, lo que estás haciendo es pecado. Te daña a ti y a otros. Destruye los planes de Dios para ti. Ya no lo hagas. Estoy orando por ti. Dime cómo te puedo ayudar. Alguien dijo, tiene mayor impacto y poder de destrucción el chisme que cualquier otro evento que ocurre dentro de la iglesia. Cuando uno de nuestros hermanos comete una falta es muy tentador divulgarla. ¿Ya supiste lo que hizo fulano? Pero Obed, nuestro deber no es divulgar sino cubrir las faltas ajenas. La gente se ha salido de la iglesia por creer un chisme, otros se han salido de la iglesia por haber sido lastimados por un chisme. Iglesias enteras se han dividido por un chisme iniciado por una sola persona. De las 7 cosas que dice Proverbios 6, 17 al 19, que aborrece Jehová, 3 tienen que ver con el chisme. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Lo notaron? Primero, la lengua mentirosa. Segundo, el testigo que habla mentiras. Tercero, el que siembra discordia entre sus hermanos de la iglesia. La abuelita estaba acostando a sus nietecitos y antes de orar con ellos les dijo, hoy vamos a hablar acerca del pecado. ¿Saben lo que quiere decir el pecado? Tomasito de 7 años contestó, es cuando haces algo malo. Los ojitos de Aarón de 4 años se engrandecieron y exclamó, yo sé algo malo que Tomás hizo hoy. Así funciona el chisme, ¿no es cierto, Beth? Vemos la paja en el ojo del hermano, pero no vemos la viga en el nuestro. Correcto. Gracias, Samuel. Hermanos, pasar por alto la falta ajena es un acto de amor y amistad,
pero también es una señal de madurez cristiana. Dice Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Cuando las manzanas maduraban, la mamá sentaba a sus 7 hijitos y el papá a pelar manzanas mientras ella las envasaba. Nunca llevó cuentas de quién pelaba más, aunque los más pequeños indudablemente estorbaban más de lo que ayudaban. Se cortaban los dedos, las, se peleaban por las manzanas, se comían lo que pelaban, etcétera. Pero cuando el trabajo había concluido, todas las manzanas estaban envasadas. La recompensa era la misma para todos, el barquillo de chocolate más grande que se podía comprar. Quizá usted piense que lo justo era una recompensa mayor para los que hicieron más, el mayor trabajo, pero, ¿saben? Nunca hubo una queja. Todos entendían que una familia no funciona igual que que una corte judicial. De hecho, en una ocasión, el hermano menor no alcanzó barquillo porque se acabaron y tuvo que conformarse con una paleta de limón. A pesar de su falta de productividad, ya que se habían comido enteras las únicas 2 manzanas que había pelado, todos le tuvieron lástima y le compartieron una probada de su helado. Ninguno dijo que no era justo. Esta sección se titula Sé justo. Samuel, el hecho de cubrir las faltas ajenas implica que no se deben castigar. ¿Qué dice Proverbios en cuanto a la reprensión y el castigo? Bien, Obed. Leamos Proverbios 17:10. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. El necio no entiende reprensión ni castigos, y es triste porque las consecuencias no se detienen. El necio sufrirá consecuencias negativas y castigos por su necio comportamiento. Pero al entendido solo se le tiene que reprender y cambia su comportamiento. Aunque no nos gusta que se nos digan nuestras faltas, como las 2 señoras mayores sentadas en las bancas de adelante escuchando al entusiasta pastor predicar. Cuando el pastor condenó el pecado del robo, ambas exclamaron, Amén, amén. Cuando el pastor condenó el pecado de la lujuria, se pusieron de pie y volvieron a exclamar, Bien dicho, pastor. Cuando el pastor condenó el pecado de la mentira, exclamaron, Así se dice, pastor, amén. Pero cuando el pastor condenó el pecado del chisme, guardaron silencio. Y una le dijo a la otra, ya dejó de predicar, ahora se está entrometiendo en asuntos ajenos. ¿Qué te parece, Obed? Interesante. Mientras no nos toquen nuestra falta, todo va bien. Pero las faltas llevan consecuencias. Proverbios nos insta a corregir a nuestros hijos para que no nos avergüencen. Dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y Jesús dijo al paralítico en Juan 5:14, después de sanarlo de su enfermedad, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. En ningún lado sugiere Proverbios que no se debe castigar la falta, dice que no debemos divulgarla. Ahora, en cuanto a la reprensión y el castigo, dice Proverbios 19:25, hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. El comentario bíblico adventista comenta lo siguiente acerca de este texto en el tomo 3, página 1028. El escarnecedor está tan endurecido que el castigo ya no le aprovecha, pero el simple, que todavía puede reformarse, tomará a pecho la advertencia y aprenderá prudencia. El psicólogo Bandura lo llama aprendizaje vicario. Esto es aprender al observar las consecuencias negativas y positivas que sucede a los demás por su comportamiento. Además, dice Proverbios que la persona entendida no necesita que se le castiguen ni ver que se le castigue a otro. Aprende inmediatamente con una sola reprensión. Gracias, Samuel. Un hombre se sacó la lotería. Llevó a su esposa de paseo a Nueva York a pasar el fin de semana, pero allí tuvieron un pleito tan fuerte en cuanto a cómo gastar el dinero que lo amenazó con el divorcio. Enojado, él subió al último piso del Empire State Building y ella, pensando que podría cometer alguna locura,
Lo siguió y le dijo, querido, te amo. Podemos arreglar esto, pero no te preocupes. Pero cuando lo alcanzó, él ya había roto el cheque en pedacitos y había tirado los pedacitos por la ventana. Rápidamente bajaron hasta la calle y había recuperado, pero era demasiado tarde. El viento se los había llevado y no pudieron completar el cheque con los que encontraron. Así que así sucede con las palabras. Una vez que se pronuncian, perdemos su control y una vez que llegan a oídos ajenos, jamás pueden ser las cosas como antes eran. Esta sección se titula Otra vez las palabras. Samuel, ¿por qué dedica tanto espacio Salomón al tema del habla? No solo Salomón, Obed. Jesús también habló de las palabras. Dijo en Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Pablo y Santiago hablaron del poder de las palabras y la lengua. Vivimos en familia. La iglesia es como una familia. A veces los miembros de la familia ofenden a otros miembros de la familia. No debemos sorprendernos. Algunos somos muy quisquillosos y nos ofendemos por nada. Algunos somos muy rápidos en contar cómo nos ofendió un miembro de la iglesia. Esto no es correcto. Debemos pensar con cuidado lo que hemos de decir. Si tenemos que hablar de la ofensa, hagámoslo con el hermano que nos ofendió a solas. La mayoría de las veces nos daremos cuenta que lo hizo sin intención de ofendernos. Por ejemplo, dos hombres pensaron que Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, ya no escuchaba, y cuando se sentó dos bancas adelante de ellos en una ceremonia oficial, comenzaron a cuchichear, sin intención de ofenderlo. Este es Winston Churchill, dijo uno. Sí, respondió el otro. Dicen que está perdiendo su memoria, dijo el otro. Dicen que debiera dejar el poder y entregar la dirección de la nación a hombres más dinámicos y hábiles. Cuando terminó la ceremonia, Churchill se acercó a los dos hombres y les dijo, caballeros, también dicen que está sordo. No tenían la intención de ofenderlo, pero estaban equivocados en cuanto a su sordera. Aunque sean verdades, pero que no edifican, es mejor no repetirlas. Esta sección se enfoca en el capítulo 18 de Proverbios. Samuel, aunque se mencionan diversos temas, ¿qué podemos aprender en Proverbios 18 acerca de nuestras palabras? Fíjate en el verso 6. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Vemos que el necio se mete en dificultades por sus palabras inoportunas. Leo el versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Dice el comentario bíblico adventista, tomo 3, página 1023. Esta frase, bocados suaves, expresaría la idea de que muchos devoran ávidamente la calumnia y más tarde la saborean mientras la recuerdan. El chisme es ofensivo para Dios y los hijos de Dios debemos abstenernos de participar en el chisme. El verso 13 dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Cuántos de nosotros respondemos antes de dejar terminar de hablar a alguien y luego nos damos cuenta que lo que creímos que dijo no fue lo que dijo y nuestra respuesta no es correcta? Nos evitaremos muchos malentendidos, muchos disgustos y muchos problemas si terminamos de escuchar antes de contestar. Verso 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La lengua puede difamar la reputación de una persona de manera que la puede llevar a la pobreza y a la muerte. Pero si usamos la lengua para bendecir y alegrar a otros y para proclamar el Evangelio eterno, estaremos haciendo mucho bien y difundiendo las palabras de vida. Gracias, Samuel. Hace 1500 años, el Papa Gregorio Magno clasificó los pecados de los seres humanos. Estudió todos los pecados mencionados en la Biblia y terminó con 7 categorías de pecados, los llamados los 7 pecados capitales. 1, soberbia; 2, ira; 3, pereza; 4, envidia; 5, avaricia; 6, lujuria; 7, gula.
Estos pecados incluyen toda clase de pecados imaginables, pero hay un pecado mortal que no incluyó en esta lista. El octavo pecado capital es el chisme. Todos los pecados de la lengua son fatales y son blasfemia, insultos, mentiras, quejas y la crítica, pero especialmente el chisme es mortal. El chisme ha destruido más personas, ensuciado más reputaciones, acabado con más amistades y ha dividido más iglesias que cualquier otro pecado. El chisme se cuenta con rapidez, se escucha de inmediato y se riega pronto. Lo peor es que el chisme se cree con una facilidad. La gente confiesa pecados de robo, adulterio y hasta asesinato, pero nadie confiesa el pecado del chisme. Esta sección se titula Los dos lados de una historia. Samuel, ¿a qué se refiere esta sección? ¿Por qué es importante no enfrascarnos en nuestra propia opinión? Sí, Obed. Esto se refiere a que todo tiene varios puntos de vista. Cada historia tiene por lo menos dos lados y debemos escuchar ambos antes de formar nuestra propia opinión. Como Beverly Sills, directora de la Ópera de Nueva York, el puesto la abrumó tanto que llegó a la obesidad. Por vergüenza dejó de utilizar la costurera para la fabricación de su ropa y comenzó a ordenarla por catálogo. Eventualmente se dio cuenta que tenía un grave problema y fue a ver al especialista. El doctor la hizo subir a la báscula y ella vio los números 215 libras. Su reacción fue inmediata. Exclamó, "No puedo estar pesando tanto". A lo que el especialista respondió, "Por favor, mire la báscula y dígame si ese par de gruesos pies sobre la báscula son suyos o míos". Dice Beverly, tuve que sonreír, pero una vez que acepté mi problema, acepté la opinión del especialista y pude luchar con el sobrepeso. No es bueno enfrascarse en una sola opinión, porque puede no ser la correcta. Dice Proverbios 18:2 en la Nueva Versión Internacional, al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. En la versión Reina Valera dice que le place que su corazón se descubra. No le interesa aprender de otros, le interesa su propia opinión. Dijo Lucille Harper, lo bueno de los egotistas, o sea, lo de un ego inflado, es que no hablan de los demás. Están muy ocupados hablando de sí mismos y dando su propia opinión. ¿Sabes, Obed? Debemos ser de mente abierta. No tan abierta que se nos salga el cerebro, pero suficiente abierta para escuchar los dos lados de una cosa. ¿No te ha pasado que a veces estás seguro de algo y resultó no ser como tú lo imaginabas? Creo que a todos nos pasa. Por eso es bueno escuchar a los demás antes de hablar. Fíjate, Samuel, me parece muy interesante el verso 17 del capítulo 18 de Proverbios. Dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Explica esto un poquito, por favor, Samuel. Sí, cuando uno defiende su causa, lo hace de la manera más ventajosa posible, de manera que resulta bastante convincente, pero al escuchar el otro lado de la historia puede resultar más convincente. Dice el comentario bíblico adventista, tomo 3, página 1024. Algunos han encontrado que una franca confesión de su culpa desarma al adversario y muchas veces gana su amistad. Jesús aconsejó que era mejor lograr esta reconciliación antes de llegar al juez. Dijo en Mateo 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. No siempre se puede hacer esto, pero de todos modos no debemos enfrascarnos en una opinión sin escuchar las alternativas. Tienes razón. Gracias, Samuel. En la antigua Grecia, Sócrates era alabado por su gran sabiduría. Un día un conocido se encontró con el gran filósofo y le dijo, ¿sabes lo que acabo de escuchar de uno de tus estudiantes? Y Sócrates le respondió, espera un momento, antes de que me lo digas, quiero que pases la prueba de los 3 filtros. El primer filtro es verdad. ¿Te has asegurado de que lo que me vas a decir es verdad? No, dijo el hombre. Solo lo escuché. Muy bien, dijo Sócrates.
así que no sabes si es verdad o no. Pasemos al segundo filtro, el filtro de la bondad. ¿Es algo bueno lo que me vas a decir de mi estudiante? No, al contrario, dijo el hombre. Sócrates le contestó, así que me quieres decir algo malo acerca de él, pero no sabes si es verdad. Bueno, aún podrías pasar la prueba porque nos queda un filtro, el filtro de la utilidad. Lo que me quieres decir de mi estudiante, ¿me va a ser útil? Realmente no, dijo el hombre. Bien, concluyó Sócrates, si lo que me quieres decir no es verdad, ni es bueno, ni va a ser útil, ¿para qué decírmelo? Y se alejó el filósofo. Alguien dijo, si no lo escribieras y firmaras, no lo digas. Qué buen consejo, ¿no es cierto? Esta última sección se titula Sé veraz. Samuel, ¿qué nos dice Salomón en Proverbios 19 acerca de la mentira? Dice el versículo 1 del capítulo 19, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El insensato nunca acepta sus errores, inclusive es capaz de culpar a Dios por lo malo que pueda sucederle. Pero aquí se nos dice que la integridad es más valiosa que el dinero y que debemos elegirla sobre todo. Nos debemos negar a cualquier propuesta ilícita antes que arriesgar nuestro buen nombre. Es mejor ser pobre íntegro que adinerado pecador. Los tratos honestos deben ser más importantes para nosotros que cualquier progreso económico. La mentira es sumamente ofensiva para Dios, Obed, porque Dios es verdad y lo que utilizó Satanás para hacer pecar a los ángeles y a los seres humanos fue la mentira. Ya en una lección posterior lidiamos con el asunto de la mentira. Vimos que Satanás es el padre de la mentira y que en Juan 8:44 Jesús llamó a los mentirosos hijos del diablo. Y hasta hoy el diablo sigue denigrando el carácter de Dios por medio de la mentira. Gracias, Samuel. ¿Quieres hacer un resumen de la lección, por favor? Por supuesto, Obed, tengo 5 puntos de resumen. Primero, una de las mejores maneras de tratar con las peleas es no permitir que comiencen. Por eso hemos de cubrir o perdonar la falta de nuestros hermanos en lugar de divulgarla. Segundo, el cubrir la falta no quiere decir que se deba solapar. Se debe lidiar con ella, pero en privado y con amor. Jesús mismo dijo, no peques más para que no te suceda algo peor. Tercero, la lengua puede difamar la reputación de una persona hasta llevarla a la pobreza y a la muerte o puede bendecir. Cuarto, siempre hay 2 lados de una historia. Nos evitaremos muchos malentendidos, disgustos y problemas si escuchamos con atención y entendimiento antes de contestar. Y 5, es muy peligroso acusar a alguien falsamente o servir de testigo sin conocer los hechos. La mentira es muy ofensiva para Dios y debemos preferir ser pobres pero honestos que ricos sin principios. Gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.